verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mira, mientras viva te alabaré. Eso. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Dios le bendiga, amada Iglesia Restauración. Hoy es un privilegio de poder estar con ustedes a través de este capítulo semanal de su presencia en casa, con su familia,
para poder compartir la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio y a ustedes por la fidelidad de estar semana tras semana, conectándose y viendo cada capítulo de su presencia en casa. Esta es la visión que Dios nos ha dado para la iglesia y es un gozo ver que siempre hay más familias viendo estos capítulos. Para iniciar con este tema, me gustaría que me acompañe en una oración. Le pido que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos como familia. Te damos gracias porque hoy tú nos vas a dar el pan de cada día, Señor. Quita toda obstrucción que impida que en nuestro corazón queden tus palabras, Señor. Hasta aquí llego yo y que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, y el que traiga la revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hoy, amada familia, le titulo a esta enseñanza como un vacío con forma de Dios. El texto bíblico con el que nos vamos a apoyar es Hechos 16 del versículo 25 al 34. Pero antes de empezar con la enseñanza, me gustaría ponerle en contexto de qué es lo que está sucediendo en esta historia. Lo que pasa es que Pablo y Silas se encuentran encarcelados. ¿Pero por qué se encuentran encarcelados? Esto a causa de que cuando estaban predicando la palabra del Señor en Éfeso, ellos eran seguidos por una muchacha con un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo se cansó porque la muchacha daba voces de que ellos eran enviados por Dios, él echa fuera el espíritu de adivinación de aquella muchacha. Y cuando se enteran los amos de esta, ellos prenden a Pablo y Silas, llevándolos ante el foro y de ahí a la cárcel. Y aquí es cuando empezamos a leer. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es una historia que ya hemos leído y hemos estudiado, quizás ya la conocemos. Y podemos sacar muchas cosas de esta, pero hoy les quiero mostrar la diferencia entre dos tipos de hombres que podemos observar. Y estos hombres son un hombre que se encuentra encarcelado, que es libre, y otro que es libre, pero está encarcelado. El primero lo podemos observar en la persona de Pablo, y el segundo es representado por el carcelero de esta historia. Ahora, vamos a ver puntos muy específicos de cada uno de estos. El hombre libre, pero encarcelado, podemos destacar
3 puntos muy importantes. El primero es que se encontraba adorando al Señor, cantando himnos y orando. En esto podemos ver el fundamento de Pablo. Pablo se encontraba cimentado en Cristo, que es la roca. El segundo punto que podemos llegar a observar es que no le preocupaba el estado en el que se encontraba. Las circunstancias que le rodeaban no determinaban su adoración a Dios. Él no se encontraba limitado. Esto lo podemos ver muchas veces en nuestra propia vida, cuando las cosas se salen de nuestro control, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El tercer punto es que creía en Jesús. Esto habla de que era lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno de la presencia del Señor, por lo cual él no estaba solo. La seguridad que le daba a Dios le permitía poder estar encarcelado y no sentirse encarcelado. Es por eso que él alababa a Dios, cantando himnos, orando. Esa libertad que da Dios la disfrutaba Pablo, como lo podemos observar en esta historia. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. Un hombre encarcelado que está libre. Como les dije, este hombre es representado por el carcelero. La primera diferencia que hay entre estas dos personas es que el carcelero no creía en Cristo. Por lo tanto, él se sentía solo. Había un vacío en él. No tenía esa confianza de que alguien más lo acompañaba en su caminar. El segundo punto son que las circunstancias lo dominaron. Cuando este hombre ve que las puertas y las cadenas están sueltas, lo primero que pensó es que ya habían huido los que se encontraban encarcelados. Y seguramente pensó que le tenía que rendir cuentas a su superior. Y él seguramente decía que lo iban a matar. Todo esto dentro de sí. Perdió toda esperanza de vida cuando vemos que él decide sacar su espada y querer terminar con su vida. Esto habla de que las circunstancias lo han sobrepasado. Lo intentaba con sus propias fuerzas, intentaba vivir con sus propias fuerzas. Y cuando todo se derrumba, pierde toda esperanza. El tercer punto es que era un hombre que vivía de su posición. Su posición lo era todo. Esto habla de que el carcelero, al tener ese vacío, buscaba con qué llenar ese espacio que hay dentro de nosotros. Y esa es una realidad, mis amados. Dentro de nosotros, antes de Cristo, había un vacío que intentábamos llenar con lo que pudiéramos, con los placeres del mundo. Para este hombre, ese placer era su posición, su trabajo, de lo que él vivía. Y cuando se agota, pierde toda esperanza de vida. Esta realidad no la podemos ignorar. Nosotros que ya hemos creído en Cristo somos llenos. No hay nada que pueda llenar ese vacío que nosotros tenemos. Es muy importante que no perdamos de vista esto que sucede dentro de nosotros, porque en el momento que nosotros lo dejemos de tomar en cuenta, podemos llegar a tocar fondo y en dado caso perder nuestra esperanza.
Pero nosotros que hemos creído en Cristo somos llenos del Espíritu Santo. Él llena todo y para siempre, como lo había predicado Jesús y lo había prometido. Y lo podemos ver que se nos ha estado enseñando en los últimos temas de nuestro instituto bíblico. El Espíritu Santo viene a nosotros para llenarnos para siempre. Y de nosotros empieza a correr ríos de agua viva. El Espíritu hace la obra en el espíritu humano que hay dentro de nosotros y nos trae a vida. Él nos llena en todo aspecto. Él es suficiente. Pablo enseñaba en Efesios 5:18 y decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino lo podemos tomar en cuenta como los placeres del mundo. El hecho de que una persona se embriague con el vino, con el alcohol. Estos son los placeres. Y la disolución da a entender que se acaba, se disuelve, desaparece. Pero Pablo nos invita y nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Los placeres del mundo, mi hermano, son efímeros, tienen un límite. Y cuando se agotan, nos damos cuenta de ese vacío que hay dentro de nosotros. Y es ahí cuando tocamos fondo. Tocamos fondo y al ver nuestra condición, a veces elegimos la salida fácil. Como el carcelero que estaba decidido a quitarse la vida, a suicidarse. Y eso es algo muy importante. Quizás usted me pueda decir, bueno, quizás solamente fue un hombre en el que llegó a suceder esto. Y ya tiene mucho tiempo. Pero uno de los hechos históricos más importantes que ha sucedido en el ámbito financiero lo podemos ver en 1929. Este es llamado Jueves Negro, o también conocido como la caída de la bolsa de Wall Street. Muchos de aquellos hombres que habían puesto sus inversiones en la bolsa, las perdieron. Y se estima un número mayor de 10,000 personas que cometieron suicidio a causa de perder todo su dinero aquel día. Y eso, mis amados, cuadruplicó el índice de suicidios que había en Estados Unidos. Esto refleja lo que sucede en esta historia. Personas que tenían como que intentaban llenar el vacío que había dentro de ellos con la multiplicación de su dinero, pero cuando lo perdieron todo, perdieron toda esperanza de vida. Y esto es lo que le sucedía al carcelero. Y le estoy hablando de hace un siglo aproximadamente. Amados, tenemos que recordar que el dinero se acaba. El trabajo puede ser despedido. El ejercicio, tu cuerpo se deteriora. No podemos seguir intentando llenarnos de estas cosas que son placeres del mundo, que en un inicio podrán ser dulces, pero al final hay una consecuencia, una gran consecuencia. Nada nos llena de manera permanente. Dios es el único que nos puede llenar a través de su Espíritu Santo, porque Él es
eterno. Es decir, no tiene principio y tampoco tiene final. Es el único. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que hay en el mundo, lo que vemos, acaba, termina. Y tenemos que tener siempre presente esto. Aún nosotros que ya hemos llegado a Cristo, no podemos seguir intentando llenarnos de aquellas cosas. Mi amado, usted, ¿qué clase de persona va a ser? ¿Como aquel hombre que le dominan las circunstancias? ¿O como ese Pablo que a pesar de estar encarcelado se sentía libre y gozaba de la plenitud de Dios? Hermano, usted que está escuchando este mensaje, si aún no ha tomado la decisión de creer y entregar su vida a Cristo, hoy le hago esta invitación. Antes de que tomemos decisiones precipitadas al momento de enfrentarnos a la adversidad. Dios nunca prometió que la vida iba a ser fácil, pero Él prometió que no íbamos a estar solos. Y para ello ha mandado otro consolador, que es el Espíritu Santo. Mi amado, te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti, reconociendo que he pecado. Pero te doy gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por mí. Te doy gracias y reconozco que Él es el Salvador de mi vida y me rindo hoy a Él. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, te doy gracias por el tiempo que hoy nos permites estar contigo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga.